Seguimos en Argumentos, ya en la última parte de este programa, en esta conversación con Víctor Manuel García, CEO de SECA Consultores, y dejábamos antes de la pausa, estaba hablando acerca de dos tesis que es importante analizar en este panorama electoral. ¿Cuáles esas dos opciones? Hay una tesis de oposición donde se ve a María Corina, por lo menos así lo vi yo, en un video hablando y ella solicitando que los venezolanos le den todo su concurso, que le den todo su apoyo, que ella está tomando las decisiones que son necesarias tomar para enfrentar, utilice esa palabra, para enfrentar al gobierno del presidente Maduro. Esa es una tesis. Eso es continuar con la política de Chot, continuar con la polarización. Yo no sé si yo le otorgo algún tipo de crédito beneficioso a esa política. Y la otra tesis es la del doctor Edmundo González Urrutia, de continuar por la vía del diálogo, por la vía constitucional, por la vía pacífica, planteando la necesidad de un cambio, pero un cambio en democracia, un cambio conversado y garantizando salidas para el gobierno autoritario que hay en Venezuela, porque hay que decirlo, y un gobierno de tipo militar cívico. Entonces hay que darle garantías, como bien decía José Antonio, como bien puse yo el ejemplo de Polonia. El caso de Pinochet no era más sencillito que el de Venezuela. Y el caso de Sudáfrica era más suavecito que el de Venezuela. No, en Venezuela tenemos lo nuestro, pero también hay hombres, y eso se ha demostrado en el primer discurso del señor Edmundo González Urrutia. Ahora, yo quisiera retrotraerme a un punto que es importante, el de la participación y no participación. Eso es importante. Por ejemplo, en el año 2018, no participó el 54% del electorado venezolano. No participó. Eran elecciones presidenciales, los candidatos eran por una parte el presidente Nicolás Maduro y por la otra parte el señor de Barquisimeto, Henry Falcón. De otra parte, en el año 2020, cuando vamos a las elecciones parlamentarias, la no participación subió al 65%. Ahora, ¿qué destacaba durante ese proceso? El llamado a la abstención que hacían sectores de oposición. Hay sectores de oposición que entendieron que ese era un grave error, cambiaron su tesis política, ahora están llamando a la participación. Yo creo que la participación o la abstención va a bajar a términos de aproximadamente un 35%, un 40% para este proceso electoral de cara al 28 de julio. Sin embargo, es importante decir que esa participación tiene que tener en consideración por parte de la oposición un mecanismo muy importante. Son 15.399 centros electorales con una sola mesa. Tenemos ya los testigos de mesa en cada uno de esos centros electorales. Pregunta número 1 a la oposición. Pregunta número 2 a la oposición. Ya se contactó a aquellos señores en situación de retiro, de disponibilidad de las Fuerzas Armadas Nacionales que en campañas anteriores fueron miembros del Plan República y que en este momento también quieren un cambio. Ya los contactaron. Si no lo han hecho, yo dudo que podamos ganar y triunfar de cara al 28 de julio. Bien importante lo que mencionaba de la participación y que lo veíamos también con las cifras de Data Analysis, que se estima que hay una intención de voto del 70% y que es mayor a la que veíamos en años anteriores y que eso es positivo de este proceso. Claro que es muy positivo. En el caso nuestro, las encuestas y los focus group nos dan un 60% de participación. Pero claro, eso puede subir. Claro, había que ver qué pasa en los últimos 60 días que se acercan las elecciones. Y sobre todo hay que tomar en cuenta cuál de las dos tesis va a triunfar en la oposición. Si es el cheque en blanco que está solicitando María Corina Machado o es el camino que ya asomó el doctor González Urrutia en la pasada reunión en La Victoria. Bien, y que dentro de esas dos tesis lo importante es resaltar que, como mencionábamos, lo que se necesita es esa
transición en paz, avanzar hacia el diálogo y avanzar en esas medidas que necesitan son los venezolanos, que eso es lo que necesitamos también rescatar. Se nos acabó el tiempo, señor Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muchas gracias por estar aquí en esta jornada y bueno, con esto nosotros nos toca finalizar este programa recordándole nuestras redes sociales @argumentos_gb, en la cuenta de X @argumentosgb, estamos allí siempre disponibles a su disposición, mis cuentas también en las redes @sorienmi, así que feliz tarde, nos despedimos.